Bueno, chicos, hoy vamos a trabajar con nuestra clase número 3 de biología y vamos a trabajar con las preguntas que están en el módulo. Todas esas preguntas yo las tengo aquí en esta presentación, pues para poder hacer como más fácil de acceder a ellas. Entonces vamos a trabajar con estas preguntas. Aquí están las preguntas en orden. Disculpe, las preguntas en orden. Y con ellas vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Pues vamos a empezar con esta pregunta. ¿Listo, chicos? Vamos a empezar con esta pregunta. Lastimosamente ya la había hecho allá y está con la respuesta, pero de todos modos la vamos a explicar. Listo. ¿Quién me ayuda a leer esta pregunta? A ver. Yo, profe. Ok. Dale, vale. Jonier. Bueno, profe. La figura muestra una representación del proceso de síntesis de proteínas. En este proceso, la información genética de los genes del ADN es traducida en secuencias de aminoácidos que conforman las proteínas. Este proceso se realiza en el citoplasma gracias a los ribosomas que se encargan de leer la información genética y ensamblar las proteínas. De acuerdo con la figura, ¿qué molécula se encarga de llevar la información genética del gen para traducirla en una proteína en los ribosomas? A, el ADN, B, el ARN mensajero, C, el núcleo, D, los aminoácidos. Bueno, esta pregunta ya la habíamos trabajado, creo, y la había trabajado con otro comentario, por eso ya está marcada. Ya la había marcado. Entonces, ya la habíamos marcado. Entonces, pero de todos modos vamos a explicar, vamos a mirar de qué se trata. ¿Listo? ¿Qué proceso se está viendo aquí, en esta parte, muchachos? ¿Qué proceso estamos mirando en esta gráfica? ¿Cómo se llama este proceso? A ver, ¿cómo se llama este proceso? ¿Se llama cómo? Síntesis de proteína. De proteínas, muy bien. Es el proceso de proteínas. Síntesis de proteínas. Ese proceso se lleva a cabo ¿en dónde? ¿En dónde se lleva a cabo? En la célula. En las células. ¿Listo? Y ese proceso tiene como base la información genética contenida ¿en dónde? En el ADN. ¿Listo? El ADN se encuentra en el núcleo, formado por una cadena doble de ADN que contiene una secuencia de bases nitrogenadas. Esa secuencia de bases nitrogenadas es la que nos contiene la información genética. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una secuencia de bases aquí, yo, por ejemplo, digo que la secuencia está formada por las bases que son adenina, timina, guanina, citosina y así sucesivamente. Entonces yo voy a hacer una secuencia formada por varias bases nitrogenadas. Esta es una secuencia y esta secuencia es un gen. ¿Listo? Esta secuencia es un gen. Una parte de este ADN, cualquier porción de este ADN que yo tenga, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, es lo que yo conozco como un gen. Y ese gen es el que tiene la información genética que me permite sintetizar esa proteína, formar una proteína cualquiera. ¿Listo? El proceso de síntesis de proteínas se lleva a cabo mediante dos pasos. ¿Quién se acuerda cómo se llaman esos pasos? ¿Quién se acuerda cómo se llaman los pasos? ¿Y qué se utiliza para hacer la síntesis de proteínas?
Entonces yo aquí tengo el ADN y lo primero que debo hacer, ¿qué es? O sea, este ADN está en el núcleo. El ADN del núcleo no puede salir. O sea, el ADN de acá no puede salir. ¿Por qué? ¿Por qué no puede salir el ADN del núcleo? A ver, ¿quién me puede contar? A ver, todos a la vez no, uno solo. ¿Por qué no puede salir el ADN del núcleo? Que lo tenemos aquí. Denme una razón, a ver, ¿qué razón creen ustedes? ¿Por qué no puede salir el ADN en el del núcleo? Salir de acá e irse para acá. ¿Por qué? A ver. Bueno, los dejé calladitos. ARN son las que salen. El ARN es el que sale. Pero el ADN, ¿por qué no puede salir? Primero, porque es una molécula grandísima. O sea, aquí yo hice una porción, pero el ADN es una molécula muy grande. Entonces no puede salir. Y segundo, porque el ADN es el que contiene la información, es el que contiene las instrucciones. Es como si fuera el libro que contiene todas las instrucciones. Y si yo le voy arrancando hoja a ese libro, ¿qué va a pasar en un momento? Que ya no voy a tener ninguna información. O sea, el ADN no puede salir, primero porque es una molécula muy grande y no alcanza a salir por los polos tan diminutos que tiene la célula, la membrana nuclear. Y segundo, porque es la información genética y esa información genética se debe conservar. Como ella no puede salir, ¿qué hace? ¿Qué hace acá? Se transforma en ¿qué? Saca una copia. Y esa copia, ¿qué es? ¿Esa copia cuál es? ¿Cómo se llama? Repita. ARN. ARN. Esa copia se llama ARN. Entonces lo que hace ella es pasar la información aquí a una molécula más sencilla que es el ARN, que sí puede salir del núcleo. Mire, ya sale acá y se va acá donde se puede utilizar. Ella sí puede salir porque es más pequeña y porque es específica. Entonces se convierte, o sea, pasa su información a una molécula más pequeña que es el ARN. Ese proceso, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso? A ver. Transcripción. Se llama transcripción. Muy bien, se llama transcripción. O sea, cuando yo transcribo algo es cuando paso esa información directamente y la paso a mi lenguaje o con mi letra, pero la misma información. Entonces el ADN se transcribe a ARN. Este ARN se llama ARN mensajero. Entonces lo que hago es transcribir, pasar esta información de aquí a acá, utilizando el ARN mensajero. Recuerde que el ARN mensajero tiene las mismas bases nitrogenadas, pero en lugar de timina, tiene uracilo, ¿cierto? Entonces, la A, vamos a colocar la complementaria. La A ya no va a complementarse con la timina, sino con el uracilo. En el caso del ADN sería adenina con timina, pero en el caso del ARN sería adenina con uracilo. Esa sería la complementaria. Entonces, donde hay adenina, inmediatamente se coloca una molécula de uracilo. Donde hay timina, ¿qué se coloca? Donde hay timina, ¿qué se coloca? Adenina. Adenina, muy bien. Donde hay guanina, Citosina. citosina. Donde hay citosina, Timina. guanina, ¿no? Recuerde que son las complementarias. La guanina se complementa con la citosina. Aquí que hay citosina, guanina. Aquí que hay timina, ¿qué coloco acá? Adenina. Adenina. ¿Listo? Y así sucesivamente. Aquí tenemos timina, colocamos adenina. Aquí tenemos adenina, colocamos uracilo. Aquí colocamos guanina. Aquí colocamos guanina.
Aquí colocamos citosina, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y ese es el proceso de transcripción. Entonces tenemos una molécula compleja ADN se transcribe a una molécula sencilla que es el ARN mensajero. ¿Y ese ARN mensajero qué hace? Coge la información, la saca y la lleva a los ribosomas. ¿Por qué a los ribosomas? ¿Por qué a los ribosomas? A ver. Porque ellos son los que se encargan de sintetizar las proteínas. Recuerden las funciones de los organelos celulares. Los ribosomas son los que sintetizan proteínas. Entonces lleva la información acá. Esta molécula que llegó acá, primero se miró si estaba bien, se organizó, se le quitó lo que no servía y se trajo para acá. ¿Listo? Y se trajo para acá. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace él? ¿Qué hace el ribosoma? Lo que hace es coger cada una de esta información del ARN mensajero y convertirla al lenguaje de las proteínas, convertirla a proteínas. ¿Cuál es el lenguaje de las proteínas? O sea, ¿cómo están formadas las proteínas? Una proteína está formada por ¿qué elementos? ¿Quién se acuerda por qué elementos está formada una proteína? Las proteínas están formadas ¿por qué? ¿Por qué elementos? ¿Por qué unidades? ¿Aminoácidos? Por aminoácidos. Muy bien, por aminoácidos. Entonces, cada una de estas unidades que se han formado aquí, esta y esta son aminoácidos. Y esos aminoácidos se han colocado dependiendo del mensaje que tiene el ARN mensajero. Entonces, mientras aquí leíamos 1, 2, 3, 4, leíamos una a una, aquí en el ARN no se lee una a una, sino que se lee en grupos de 3, que se llaman codones. Entonces tenemos el primero, tenemos el otro codón, o sea, el otro triplete 2, el otro triplete 3, el otro triplete 4, y pues me quedó incompleto, que sería el 5. ¿Listo? Me quedó incompleto. ¿Ok? Se leen en tripletes y cada uno de esos tripletes se llaman codones. Cada uno de los tripletes se llaman codones. Ahora, ¿qué hace el ribosoma? Lo que hace es ir leyendo cada triplete y determinar qué aminoácido va allí. Para ello se utiliza algo que se llama el código genético. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el código genético? ¿Se acuerdan lo que es el código genético? ¿Se acuerdan cuando trabajaron eso? Bueno, el código genético es un cuadro donde hay, por ejemplo, tripletes de ARN, UA, U, no sé qué, bueno, todos los tripletes de ARN, y al frente dice qué aminoácido dice. Por ejemplo, puede decir leucina, puede decir arginina, puede decir ácido aspartico, que son los aminoácidos. O sea, cada triplete de estas bases nitrogenadas codifica un aminoácido. Como lo que sucede cuando estamos hablando de un diccionario. Una palabra en inglés significa una palabra en español. Una palabra en español significa algo en inglés. Entonces, lo mismo sucede acá, por eso se llama un código, es un libro. Entonces, lo que hace es que tenemos un triplete y ese triplete me dice, cuando encontramos este triplete, aquí vamos a colocar que se llama lisina. Si encontramos entonces vamos a colocar este aminoácido que se llama alanina. Significa eso. ¿Listo? Entonces, lo que hace, los que ayudan, en este caso son una cantidad de proteínas que ayudan para hacer esto, van leyendo cada triplete y van colocando el aminoácido correspondiente. Entonces, como ya leímos, entonces decimos, aquí con vamos a colocar el aminoácido tal. Entonces colocan el primer aminoácido. Le vamos a colocar aminoácido 1. Y luego lo unen, van leyendo el otro, entonces colocan el segundo aminoácido. Y luego leen el tercero y colocan el tercer aminoácido, etcétera, etcétera, hasta que completan toda la proteína. ¿Listo?
hasta que completa toda la proteína. Las proteínas pueden tener muchos aminoácidos, 500, 1000, 2000, 3000 aminoácidos. Eso puede tener una proteína. Entonces, miren todo lo que se demora en hacer este proceso. ¿Cómo se llama este proceso? Ya el primero se llama transcripción, el segundo, ¿cómo se llama? Traducción. Se llama traducción. ¿Ya? ¿Por qué traducción? Cuando uno traduce, ¿qué hace? ¿Pasa de qué? De un idioma al otro, ¿no es cierto? De inglés a español, de francés a inglés, de español a francés. Va a pasar de un idioma a otro. Aquí también hemos pasado de un idioma a otro. El idioma del ARN es el idioma de las bases nitrogenadas, uracilo, adenina, citosina, y las proteínas tienen otro lenguaje que es el lenguaje de los aminoácidos. Entonces van pasando de un lenguaje a otro lenguaje. Por eso se llama traducción. ¿Listo? Cuando ya la proteína se forma, mírenla acá, esta proteína ya está formada aquí, lo que hay es salir y hacer un proceso que se llama maduración. Se madura para luego poder ir a cumplir la función que le toca. Ese es el proceso de síntesis de proteína y para eso es importante el ADN, que es el que contiene la información, y el ARN mensajero, que es el que se encarga de llevar esa información genética del gen a los ribosomas para que la pueda traducir. Entonces, ¿quién se encarga de llevar esa información al ribosoma para poderla traducir? Es el ARN mensajero. ¿Listo? Por eso es el ARN mensajero. ¿Listo? Esa sería la primera pregunta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, es que en el código genético hay como unas letricas que dicen stop. ¿Qué significa eso? A ver, cuando estamos haciendo la síntesis de proteínas, las síntesis de proteínas no son infinitas. O sea, llega un momento que la síntesis de proteínas tiene que terminar, porque si no hay quien le diga hasta aquí llega, entonces sigue agregando aminoácidos y agregando aminoácidos y agregando aminoácidos y agregando interminablemente. Entonces, en la información genética debe decir algo que diga hasta aquí llegó, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como stop. Quiere decir que si llegamos, por ejemplo, ¿tú tienes por ahí, tienes abierto el código genético? Sí, profe. ¿Qué codón o qué triplete dice stop? El UGA. Ok. ¿Y qué triplete dice inicio? El AUG. Pues está en verdecito. AUG. ¿Listo? Entonces, mire, como todo tiene que tener un principio y todo tiene que tener un fin, la síntesis de proteínas también es ese. Entonces, para poder empezar la síntesis de proteínas, empezar a sintetizar las proteínas, el ARN y los ayudantes tienen que decir aquí empezamos, porque si no, no saben dónde. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una molécula inmensa de ADN, grandísima, debemos saber en dónde vamos a iniciar esa información y en dónde la vamos a terminar. Entonces, el código genético tiene eso, tiene unos codones, o sea, tripletes que me dicen aquí inicio, y tiene otro triplete que me dice aquí finaliza. Entonces, cuando está leyendo esos tripletes, ellos leen en primer lugar el codón de inicio. Ese codón de inicio por lo general es la metionina, que es ese aminoácido que se llama metionina. Es el primero. Sigue leyendo luego este, luego este, luego este, luego este, luego este, hasta que encuentra este, otro parecido, y dice stop. Entonces, cuando llega aquí y encuentra este que dice Scott, dice, no, hasta aquí tengo que llegar. ¿Ya? O sea que allí se termina la síntesis de esa proteína, que puede ser muy larga o puede ser muy corta, pero siempre empieza con un aminoácido que es el inicio, o sea, allí inició es la formación de esa proteína, y uno que dice stop, allí finalizó.
Porque si no hubiera stop, ¿qué haría? ¿Qué sería eso? Entonces seguiría agregando, 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 y las proteínas serían interminables. Estarían continuamente formándose proteínas. No, cuando una proteína se forma debe ser la proteína como tal con el número de aminoácidos que son desde el inicio hasta el final. ¿Listo? Eso quiere decir stop. Que allí finaliza la síntesis de proteínas. ¿Listo? ¿O sí te respondí? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno. Vamos entonces para la siguiente pregunta. Profe, sí. Olga, dime. Casi no te escucho. Profe, que le dice la compañera, la última explicación que le dice la compañera, se me fue el internet y no alcancé a escuchar. Ana María es la que me dijo, no, mira, ella me preguntó que por qué en el código genético habían unos tripletes que decían stop. Stop quiere decir deténgase, pare, hasta aquí. Entonces, la síntesis de proteínas siempre empieza con un codón que dice aquí inicio, aquí empieza, pero debe terminar con algo que diga hasta aquí llega, ¿ya? Entonces, hay unos tripletes que siempre van a decir stop, paremos aquí. Entonces, cuando se encuentra ese triplete de bases nitrogenadas, la síntesis de proteínas termina, porque si no, sería una síntesis interminable. Todos los días nuestro cuerpo estaría produciendo proteínas interminablemente, entonces usted todos los días agotaba sus recursos y todos los días tenía que estar consumiendo más nutrientes que tuvieran aminoácidos. Entonces, eso hace que las proteínas tengan principio y tengan fin. ¿Listo? Principio y tengan fin. Hasta aquí nomás la necesitamos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién me ayuda con esta pregunta? La pregunta número 9. Por favor, no todos a la vez. La tabla muestra la respuesta de diferentes organismos para evitar ser depredados por otros organismos. Bueno, vamos ¿Sigo a leer abajo? esa. No, la tabla. Organismos, zorrillo. Respuesta, liberación de una sustancia de defensa de las glándulas anales. Tiempo que tarde de reproducir una respuesta ante el peligro, 4 segundos. Tiempo que dura la respuesta, 2 segundos. Mecanismo, mediante la estimulación de nervios y hormonas que actúan sobre un órgano o tejido específico. Organismo, la rana venenosa. Liberación abundante de veneno por la piel. 1 segundo, 2 segundos, lo mismo que el anterior. Organismo, planta de ají. Defensas químicas pueden actuar como antimicrobianos o toxinas. De 1 a 8 horas. De 1 a 5 días. Mecanismos, mediante la estimulación de hormonas que se transportan a través de vasos conductores a hojas, tallos y frutos. Organismo, planta dormidera. Ante el contacto se contraen sus hojas sobre el tallo como si se cerraran. De 6 a 8 segundos. De 4 a 6 horas y mecanismo por hinchazón o deshidratación de las células tensoras del tallo de las hojas. Con base en la información anterior, una de las principales diferencias de la respuesta entre los 4 organismos es... Bueno, vamos a analizar primero el cuadro y luego leemos las opciones. ¿Listo? Analicemos primero el cuadro, Merichel, luego leemos las opciones. Entonces, aquí estamos hablando de cómo hacen los organismos para responder a determinados estímulos, especialmente, y nos dicen exclusivamente, cuando esos organismos quieren evitar ser depredados, o sea, cuando están en presencia de un depredador. ¿Cómo responden ellos? Y nos dan 4 ejemplos. De esos 4 ejemplos nos dan 2 animales y 2 plantas. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia, o sea, qué diferencia encuentran ustedes aquí entre la respuesta o el mecanismo de respuesta de un animal a una planta? ¿Qué diferencia se encuentran entre los animales y las plantas? Su mecanismo de respuesta o de reacción ante un estímulo, por ejemplo.
que es la presencia de un depredador. ¿Qué diferencias encuentran en este cuadro? A ver, Pues una de las Johnny, a ver. Pues una de las diferencias que encuentro es de que en los animales, pues ellos responden más rápido, tanto en el tiempo que tarda en producir una respuesta y tanto en el tiempo que dura la respuesta. Muy bien. Empecemos con ese primero. Si hablamos del tiempo que tarda en producir una respuesta, o sea, desde que hay el estímulo hasta la respuesta, los animales reaccionan mucho más rápido. Es una reacción más rápida, a los 4 segundos al segundo. Pero también, ¿qué hace? Esa respuesta dura muy poquito, o sea, la respuesta en sí dura también muy poco, 2 segundos. O sea, tiempo de respuesta y duración de respuesta, muy poca. Tiempo de respuesta y duración, muy poca. ¿Listo? Muy poca. Y en cuanto en las plantas, ¿qué? Que su tiempo que tardan en producir su respuesta es más, o sea, es mejor que diga que en los animales y también la de tiempo sobre la respuesta. Hay mayor duración y mayor tiempo en producir la respuesta. Ellas se demoran más en responder, pero también su respuesta dura más. ¿Ya? Dura de 1 a 8 horas, de 1 a 5 días. Aquí la respuesta es rápida, pero dura mucho. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la segunda? Ok. Bueno, decíamos que la primera es la duración. ¿Listo? En los animales la duración es más corta. En las plantas dura más la respuesta y se demora más. ¿Listo? ¿Qué otra diferencia tiene? ¿Qué otra diferencia me pueden decir ahí? Profe, que los animales lo hacen mediante la estimulación de nervios y las plantas pues no. Bueno, los animales tienen sistema nervioso y los animales no tienen sistema nervioso. ¿Ya? No tienen sistema nervioso los animales, no. O sea, en ese caso, no tienen sistema nervioso. No sistema nervioso. Bueno, me enredé aquí. No sistema nervioso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia puede haber? Y ahora, ¿en qué son iguales? ¿En qué son semejantes? ¿En que ambas tienen qué? ¿Hormonal? Eso, en que ambas forman hormonas. En eso son iguales. O sea, tanto las plantas como los animales tienen una respuesta hormonal. Las plantas producen hormonas, cualquiera de sus tejidos producen hormonas, y esas hormonas las ayudan a defenderse, los ayudan a producir, digamos, a crecer, los ayudan a florecer, las ayudan a la reproducción y todo. Los animales también tienen hormonas. Las hormonas les permiten también controlar o regular una cantidad de funciones. ¿Listo? Esas serían las diferencias. Entonces, de acuerdo a esto que miramos acá, las plantas tienen una coordinación endocrina más que nerviosa, ellos no tienen coordinación nerviosa, y como dicen acá, simplemente por cambios en sus células también pueden ser. También hay cambios en las células, entonces las células se hinchan o se deshidratan para poder dar a esa respuesta, o sea, generan cambios en las células. Mientras en los animales no hay esos cambios. O hay una respuesta endocrina o hay una respuesta nerviosa. O hay una respuesta hormonal, hay una respuesta nerviosa. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a esto, miremos cuál es, dice, una de las principales diferencias de las respuestas entre los 4 organismos, ¿cuál sería? Aquí ya está marcada, qué pena, qué pesar, porque no la analizamos, pero vamos a mirar cada una de las preguntas porque no es. La primera dice, las respuestas de estas plantas son duraderas. O sea, las respuestas de las plantas son duraderas. Muy bien, duran bastante. Porque las plantas inducen la respuesta mediante hormonas. Muy bien. Y los animales no.
Entonces, esta partecita de aquí que dice que los animales no producen hormona es lo que me daña la respuesta. Porque recuerden que los animales también tienen respuesta hormonal. La B, ¿la respuesta de estos animales es más duradera? No, ¿cierto? Dura muy poquito. 2 segundos, a veces hasta menos, milésimas de segundo. C, la respuesta de estos animales es rápida. Muy bien, tienen unas respuestas muy rápidas. Y de corta duración, muy bien. Porque poseen sistema nervioso, muy bien. ¿Ya? Ellas, la diferencia entre los animales y las plantas es que las plantas, al poseer sistema nervioso, generan respuestas más rápidas, pero que no duran mucho. Mientras las plantas, sus respuestas son de larga duración y se demoran también bastante en producirse porque su respuesta es más hormonal y de cambios en las células que respuesta nerviosa. ¿Listo? Por eso la respuesta es la C. ¿Ok? Y la D dice la respuesta de estas plantas es más duradera. Muy bien. Porque su sistema nervioso ocupa todos sus órganos. No ocupa todos sus órganos. Aquí recuerden que las plantas no tienen sistema nervioso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Analizar pregunta por pregunta y darnos cuenta de qué nos están hablando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? No, profe. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta. Miramos esto. Dice la pregunta número 11. ¿Qué dice la pregunta número 11? Isabela, que de hace rato estaba que leía. ¿Quién lee, por favor? ¿O yo? Sí. La bioremediación es un La bioremediación es un procedimiento que se vale de microorganismos o plantas para devolverle a un ambiente contaminado su condición natural. Es un experimento. Se probó la capacidad de 2 especies de bacterias para degradar gasolina. Este hidrocarburo pasa rápidamente a estado gaseoso y se esparce por el aire. La gráfica muestra los resultados del experimento. Unos investigadores concluyeron que las 2 bacterias juntas degradan eficientemente toda la gasolina del petróleo. Al cabo de un mes, con base en la información anterior, los resultados del experimento respaldan la conclusión de los investigadores. Bueno. Miren lo que me están dando aquí, un experimento, método científico. Me están diciendo un contexto, dice que la bioremediación es un procedimiento que se vale de microorganismos para devolverle a un ambiente contaminado su condición natural. Y aquí están haciendo un experimento de bioremediación. ¿Qué están haciendo? Utilizando 2 especies de bacterias para degradar la gasolina que está en un lugar. ¿Listo? Y nos dicen que el hidrocarburo, o sea, esa gasolina, pasa rápidamente a estado gaseoso, o sea que se puede evaporar fácilmente y esparcirse por el aire. Ahora, me dan unos resultados aquí. Entonces, donde me dice cuál es el porcentaje de disminución de gasolina en 3 medios diferentes. En el primer medio no le colocaron bacterias, al segundo le colocaron la bacteria 1, al tercero le colocaron la bacteria 2 y al cuarto le colocaron la bacteria 1 y 2. ¿Listo? Y me dan los resultados. Entonces miramos a cada uno y al final nos vemos que a los 30 días el control sin bacterias todavía no ha, digamos, evaporado toda la gasolina, pero los demás, el control con bacterias y sin bacterias, sí lo ha hecho. Entonces, tratamos de llevar esto aquí, y nos dice casi el 100%. ¿Listo? Tanto la bacteria 1 como la bacteria 2 como la bacteria unidos juntos. A los 30 días, casi que el 100%. ¿Listo? Me dice que si estos resultados me respaldan esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión que dice? Que las 2 bacterias juntas degradan eficientemente toda la gasolina del petróleo al cabo de un mes. Las 2 bacterias juntas. ¿Qué me dice esto? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dicen ustedes?
No, profe. No, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que no? ¿Por qué crees tú que no? A ver. Profe, pues yo digo que no, porque pues, o sea, porque ella pues se disminuye por su evaporación, ¿no? Pues, En esta gráfica me está diciendo que disminuye por evaporación. Mira los resultados son esta gráfica. Estos son los resultados. Esta es la gráfica. Aquí me está hablando de evaporación. ay, no, profe, no. Entonces, miren, cuando yo voy a responder, mire la información que me están dando. Aquí me dicen que el hidrocarburo de esa gasolina pasa rápidamente a estado gaseoso y se esparce por el aire. Muy bien. Pero aquí en el resultado del experimento en ningún momento me dice resultado de la evaporación, resultado de la evaporación. No, solamente me dice cuánto degradó esa bacteria 1, cuánto degradó la bacteria 2, cuánto degradaron las dos bacterias juntas. ¿Listo? No hay en ningún momento habla de evaporación. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Cuando miremos la información que me están dando la gráfica. Relacionemos esto que me está acá con la gráfica. Y la conclusión y los resultados son esta gráfica. ¿Listo, muchachos? Esta gráfica. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, esa gráfica me respalda esta conclusión que dice que las dos bacterias juntas degradan eficientemente toda la gasolina del petróleo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, aquí tenemos dos sí y dos no. Miremos los no. Dice no porque gran parte de la disminución de la gasolina ocurre por evaporación. Les decía que esta no la tenemos en cuenta porque en la gráfica del resultado en ningún momento me dice cuánto se evaporó. No me dice. ¿Listo? No me dice. Y la otra dice, no porque falte evaluar el porcentaje de degradación con más especies de bacterias. O sea, a mí solamente me dicen estos resultados y yo solamente estoy trabajando con 2 bacterias. Entonces, no tengo que esperar otras cosas porque solamente estoy hablando de estas 2 que yo utilicé. Entonces, estas 2 respuestas de no me sirven. ¿Listo? Porque ninguna de ellas me aparece respaldo aquí en la gráfica. Ahora miremos los de sí. Sí, esta gráfica me respalda la conclusión. Las 2 bacterias juntas degradan eficientemente la gasolina del petróleo. Al cabo de un mes, mire, al cabo de un mes, esas 2 bacterias juntas han degradado el 100%. Aunque también no hayan degradado cada una por separado, el 100%. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a lo largo del proceso, mire que las 2 bacterias juntas siempre tienen como un ligero aumento con relación a las otras. Siempre tienen un ligero aumento. Entonces yo miro la gráfica. Dependiendo de eso dice, sí, porque las 2 bacterias juntas en el suelo aceleran la biodegradación de la gasolina. Y la otra sí, porque a los 30 días la gasolina que estaba presente en el suelo se degradó en un 99%. Aquí no me dice si es 99 o 100. O sea, no puedo medir exactamente porque no me dice si es 99 o 100. Entonces, la respuesta es esta. Sí, porque las 2 bacterias juntas aceleran. O sea, mire que aquí siempre hay una tendencia a que las 2 bacterias juntas vayan más arriba. ¿Ya? Vayan más arriba. Esta gráfica me dice, van más arriba, al menos a los 20 días. Mire que hay más tendencia cuando están las 2 bacterias juntas que cuando están por separado. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí es la A. ¿Listo? Entonces, siempre cuando vamos a responder una pregunta, tengamos en cuenta la información que me dan. O sea, no nos inventemos información. La información que... Esto es una información adicional, pero esa información adicional no me la respaldan aquí, o sea que no la tengo en cuenta. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería la A. Ok, listo. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Esta. Ayúdenme a leer.
La radiación ionizante puede consistir en partículas alfa y beta, así como los rayos gamma y los rayos X. La figura muestra su poder de penetración en diferentes materiales que aumentan de izquierda a derecha su grosor. Uno de los peligros del uso de la radiación ionizante es su alto potencial de alteración del ADN de las células, por lo que se considera un agente cancerígeno. Un paciente se diagnostica con una posible fractura en los huesos de la mano. Con el fin de evitar que el paciente sufra alteraciones por los rayos X, se irradia únicamente la mano lesionada a una baja intensidad y durante el menor tiempo necesario. Además de estas medidas, ¿qué otra medida de precaución se debe implementar para disminuir el riesgo de lesionar con rayos X otras partes del paciente? Bueno, ahora miramos las opciones, ¿listo? Primero vamos a ver la información que nos están dando. Nos dicen que la radiación ionizante, o sea, las que desprenden los compuestos o los minerales o todo lo que son las sustancias radiactivas, pueden ser de 4 clases: alfa, beta, gamma y X. Rayos X, rayos alfa, rayos beta o rayos gamma. Que esta figura de acá, miren, nos dice cuál es el poder de penetración de esos rayos, de esas radiaciones en cada una de diferentes materiales, de izquierda a derecha y de menor a mayor grosor. Entonces, esta me dice que las partículas alfa no atraviesan ni siquiera el papel, o sea que el papel las puede tener, o sea que quiere decir que estas partículas son las más débiles. Que las partículas beta atraviesan el papel, pero no pueden atravesar el aluminio, o sea, a medida que pasan el papel y el aluminio, al aluminio las absorbe totalmente y no las deja atravesar. Que los rayos X atraviesan el papel, atraviesan el aluminio, y cuando llegan al plomo ya no lo pueden atravesar porque lo absorbe totalmente. Y que los rayos gamma siempre va a atravesar todos estos materiales y el único que no puede atravesar es el órnico. ¿Listo? Me dice también que esos rayos, esa radiación ionizante, especialmente rayos X y rayos gamma, tienen alto poder de alterar el material genético de las células de los organismos y se considera como un agente cancerígeno, o sea, puede producir cáncer, células cancerosas. La pregunta me dice que tenemos un paciente que tiene una fractura en un brazo, una posible fractura en un brazo, y tenemos que hacerle rayos X. Que una manera de evitar que el paciente pueda alterarse por esos rayos X es utilizar el rayo solamente en la mano, o sea, en ese pedacito, en el lugar donde creo que tiene la fractura, y hacerla a una baja intensidad y durante el menor tiempo posible. O sea, cuando uno va a hacerse una radiografía, las radiografías no duran mucho, eso es rapidito y salga. ¿Por qué? Para evitar la exposición a esos rayos. Me dice que qué otra medida de precaución se debe implementar con ese paciente para poder disminuir el riesgo de lesionar. Vamos con las opciones que me estaba leyendo. Opción A. Cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo, porque este material protegerá las células del paciente de la radiación. B. Tener la máquina de rayos X aislada en un cuarto de hormigón, porque este material protegerá los cuerpos del personal médico de la radiación. C. Cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con aluminio, porque así se protegerán las células del paciente de la radiación. D. Tener la máquina de rayos X aislada en un cuarto de plomo, porque este material protegerá los cuerpos del personal médico de la radiación. Bueno, primero, ¿a quién es que tenemos que proteger? Al paciente. Al paciente. Al paciente. Entonces, si tenemos que proteger al paciente, vamos a eliminar a todas las que me digan que no es el paciente al que queremos proteger. Entonces, en ese caso, aquí me dice que vamos a proteger al personal médico. Esta no me sirve porque al que tenemos que proteger es al paciente. Y esta de aquí también me dice personal médico, también la sacamos. Nos queda la A y la C.
de la A y la C. La A me dice que cubrir el cuerpo, la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo. Y la B me dice cubrir la mayor parte del paciente con aluminio. ¿Cuál de las dos protege mejor al paciente? ¿El plomo o el aluminio? El plomo. Plomo. El plomo. Porque ¿qué pasa con el aluminio? Miren, esos rayos X lo atraviesan fácilmente. Entonces la respuesta es la cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con plomo porque ese material protegerá las células del paciente de la radiación. ¿Listo? La respuesta es la A. Vamos con la 15. A ver. El cáncer es una enfermedad en la que las células de los tejidos se transforman y ya no son reconocidas por el tejido. Estas células desplazan las células sanas porque se dividen más rápidamente. En los exámenes que se realizan para diagnosticar el cáncer, no se usan los rayos X o los rayos gamma. ¿Cuál sería una consecuencia negativa de diagnosticar el cáncer con rayos X o gamma? Bueno, vamos con las opciones. Opción A, la generación de más células cancerígenas por la posibilidad de alterar su material genético. B, la reducción de las células del tejido canceroso por la posibilidad de dañar los organelos y membranas celulares. C, la generación de muerte celular en los tejidos por el aluminio que se usa como barrera de protección. D, la reducción del tejido canceroso por la posibilidad de transformar las células cancerosas en células normales. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La A, me dicen por ahí. ¿Quién más? Bueno, relacionemos esta información con esta. Entonces dice que los rayos X y los rayos gamma tienen un alto potencial de alteración del ADN y que se consideran como un agente cancerígeno. Entonces, cuando una persona tiene una posibilidad, o sea, tienen una duda de que pueda tener un tumor canceroso, lo que menos utilizan para eso es rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X pueden producir antes más células cancerosas. Lo que utilizan son, por ejemplo, resonancias, ecografías, tomografías que no utilizan rayos X ni rayos gamma. ¿Por qué? Porque un aspecto negativo de eso es simplemente, si yo utilizo algo que me va a producir más cáncer, pues me va a producir más células cancerosas, porque me va a alterar más el material genético. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la. O sea, si yo utilizo rayos X o rayos gamma para detectar esa enfermedad, entonces voy a generar más daño, voy a generar más células porque voy a alterar más el material genético. Y me hablan de una respuesta negativa. Aquí dice reducción de células de tejido canceroso, eso no sería negativo. Generación de muerte celular sería negativo, pero dice que es por el aluminio. Y el aluminio nunca se utiliza ahí. Y la otra dice reducción del tejido canceroso. Eso ya no sería malo, sino, ya no sería negativo, sino positivo. Entonces la respuesta ahí sería la. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿O continuamos? Profe, sí, qué pena. En la explicación de la respuesta anterior, de la 14, el por qué, o sea, ¿cuál era el por qué? Sino que se me fue la señal, no sé por qué se me está cayendo a cada rato. Bueno, en la respuesta 14, decíamos que la respuesta era ¿cuál, chicos? La. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos aquí es proteger a ese paciente para que no llegue rayos X a donde no necesita. Entonces, la A dice proteger al paciente con plomo, o sea, cubrir la mayor parte del paciente con plomo. La B dice aislar la máquina para proteger al personal médico. Aquí no queremos proteger al personal médico, sino al paciente. La C, cubrir la mayor parte del cuerpo del paciente con aluminio para proteger al paciente. Bueno, podemos tener esta o esta, miremos a ver. Y la D dice proteger al personal médico. Como lo que tenemos es que proteger al paciente, entonces vamos a considerar las dos respuestas que hablan de proteger al paciente. ¿Listo? Que serían la A y la D. La primera me dice que lo tengo que cubrir con plomo y el segundo me dice que con aluminio.
¿cuál de los dos me aísla más al paciente de los rayos X? ¿O el plomo o el aluminio? El plomo. Eso, para eso miramos acá, mire, los rayos X fácilmente atraviesan el aluminio, más no el plomo. ¿Listo? Entonces la respuesta aquí es la A. ¿Listo? Es la A. Profe, pero en caso tal el plomo no tendría alguna reacción también con el cuerpo de forma negativa. El plomo, por ejemplo, cuando usted está expuesto o inhala vapores o algo de plomo, sí puede ser, tiene efectos negativos, pero lo que pasa aquí es que cuando usted le hacen una radiografía, a usted no le van a dejar el plomo 2 horas, ni 3 horas, ni siquiera minutos. Usted se demora, ¿cuánto se demora usted en que le haga una radiografía? Yo creo que menos de 5 minutos. ¿Ya? No se demora mucho. Entonces, el tiempo que se demora usted con esa protección de plomo no es el tiempo suficiente para que le genere daño, pero sí lo protege. ¿Ya? El plomo Bueno. hace daño cuando usted está en contacto demasiado tiempo con él. Y las radiografías no duran mucho tiempo como para que el plomo dañe. ¿Ya? Para que genere daño. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno. Vamos entonces con la siguiente pregunta, la pregunta número 15. También tiene que ver con lo anterior. ¿Alguien que la lea, por favor? Yo. ¿Ok? La capacidad de penetración de las radiaciones ionizantes se mide cuantificando la intensidad de energía transmitida a través de una barrera. Este valor depende del material de la barrera y del espesor de esta. Para radiaciones como los rayos X y los rayos gamma, su intensidad energética disminuye cada vez que atraviesan un material hasta que ésta se considera despreciable. Sin embargo, pasa energía con alguna intensidad. ¿Cuál será la gráfica que mejor describe la intensidad de energía transmitida para los rayos X y gamma al atravesar una barrera dependiendo de su grosor? Muy bien. Si nosotros miramos acá, miremos esta partecita de acá. ¿Qué pasa cuando los rayos X y los rayos gamma van atravesando barreras? Van atravesando barreras dependiendo del grosor. Llega aquí, por ejemplo, hay una intensidad, que hay otra, hasta que llega un momento que disminuye, ¿no es cierto? Porque ya no puede atravesar. Entonces, ¿cuál sería la gráfica de estas de acá? Que me indica cómo va disminuyendo la intensidad de energía transmitida por rayo X o gamma al atravesar la barrera. Claro, porque en esos, por ejemplo, aquí, si seguimos acá, aquí tendríamos papel, aquí tendríamos aluminio, aquí tendríamos plomo y aquí tendríamos hormigón. Entonces, cuando la barrera es muy delgada, atraviesa bastante energía, bastante radiación. Cuando a medida que va disminuyendo, va a disminuir la radiación hasta que no la atraviesa. ¿Ya? Entonces los rayos X no atraviesan el plomo y los rayos gamma no atraviesan el hormigón. Entonces la respuesta es esta de acá. Esta. La respuesta es la A. ¿Listo? Y la podemos mirar en el anterior igual, ¿no? Entonces, si aquí miramos, entonces aquí se atraviesa toda y llega un momento en que ya no atraviesa ninguna. Ya no atraviesa ninguna. Más rápido se termina la energía en el plomo que en el hormigón, en el plomo que en el hormigón, el rayos X y en el rayo gamma, pero siempre va disminuyendo. ¿Listo? Entonces la respuesta es la A. Muy bien. Sigamos, vamos con esta. Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto del consumo de semillas de café en el desplazamiento de las ardillas por un bosque. Para ello, se capturan 10 ardillas, de las cuales 5 se alimentan con semillas de café y las otras 5 con alimento sin café. A cada ardilla se le coloca un rastreador y se registra su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores desplazamientos se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva y que las ardillas adultas son
territoriales y no se mueven más de 5 metros a la redonda. Basado en la nueva información, ¿cómo deben modificar los científicos su experimento para determinar adecuadamente el efecto de las ardillas de café, de las semillas de café, perdón? Bueno, dime las opciones. A. Dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas y medir el tiempo que éstas demoran en consumirlas. B. Colocar semillas en la base de 10 troncos y medir la longitud que recorren las ardillas en los troncos. C. Determinar las edades de las ardillas capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. O D. Capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados y comparar su desplazamiento. Bueno, entonces miren acá, tenemos un experimento en donde unos investigadores tomaron unas ardillas, las dividieron en dos grupos y les dieron a un alimento que tuviera semillas de café y al otro no les dieron semillas de café. ¿Qué era lo que estaban buscando? Determinar a ver si esas semillas de café hacía que se desplazaran más o no. O sea, recuerden que el café siempre es un estimulante, entonces lo que estaban mirando era ver si el hecho de que dieran café hacía que caminaran más, que se desplazaran más o no. ¿Listo? Eso fue lo primero. Lo segundo fue que ellos descubrieron que las ardillas no siempre se desplazaban solamente teniendo en cuenta eso, sino de acuerdo a su edad. Que las que no habían llegado a la edad reproductiva, o sea, los jóvenes se desplazaban más y los adultos se desplazaban menos, eran más territoriales, o sea, se quedaban más cerquita. Casi no se desplazaban mucho. Entonces, lo que me preguntan es, ¿cómo puedo modificar este experimento inicial teniendo en cuenta esta segunda información para poder dar unas conclusiones más efectivas? O sea, solamente dándoles café dándoles café o no dándoles a las ardillas indiscriminadamente, o dividirlas, no, esta de esta edad, a esta no, esta no. ¿Cómo sería que lo vamos a hacer? Entonces, las respuestas son las siguientes. La A, dejar semillas de café en los árboles donde habitan las ardillas y medir el tiempo que demoran en consumirla. ¿Tiene algo que ver con el experimento que estoy haciendo? No. No, porque aquí lo que necesito es mirar es cómo se desplazan, qué tanto se desplazan, qué tanto caminan. Entonces, esta no me sirve. La B, colocar semillas en la base de los troncos y medir la longitud que recorren las ardillas en los troncos. Tampoco me sirve, porque tiene que ver con el desplazamiento. Vamos con la C. Determinar las edades de las ardillas capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. Puede ser, claro. Aquí tengo que hablar de jóvenes y adultas. Y la D dice, capturar ardillas jóvenes y adultas, encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados y comparar su desplazamiento. ¿Cuál de las dos cree usted, o la C o la D, que es la respuesta correcta? La D, profe. La D me dice capturar esas... ¿La que me dijo el último? ¿Quién me dijo? La D. La D. Entonces me dice capturar ardillas jóvenes y adultas. Muy bien. Estoy colocando una variable más, jóvenes y adultas. Encerrarlas en un radio de 3 metros y comparar sus desplazamientos. ¿Qué pasa cuando yo las encierro? ¿Se limita el desplazamiento? Eso estoy limitando. Y mire que los adultos, que son los que menos se desplazan, tienen un radio de desplazamiento de 5 metros. O sea, si yo las encierro a 3 metros, estoy limitando hasta estas que casi no se desplazan. ¿Ya? Estoy limitando. Tenemos que tener en cuenta esto. Aquí tenemos 5 metros y yo las estoy encerrando a 3 metros. Las estoy limitando y eso hace que mi resultado no sea fiable. Entonces, lo que yo debo hacer es determinar las edades de las ardillas y colocar en cada grupo de estos ardillas de diferentes edades. Jóvenes, adultas, jóvenes, adultas, jóvenes, adultas. Ahí la respuesta es la C. Aquí no, porque no las puedo limitar, porque les estoy limitando menos de los que ellas se pueden desplazar. ¿Listo? Menos de los que ellas se pueden desplazar. ¿Sí entendieron por qué la respuesta? Sí, pero... Ok.
Ok, ¿listo? Muchachos, creo que quedamos hasta aquí. Voy a detener la grabación.